¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Bueno, el día de ayer estábamos verificando, ¿no? Lo que es ya los porcentajes de retención. Les había compartido un poquito de los porcentajes. Estamos iniciando, mejor dicho, a revisar la tabla que nos comparte justamente el Servicio de Rentas Internas, lo que nos establece las normativas prácticamente, porque eso está estipulado en normativa. No es que el SRI solamente publica, sino que eso está bajo una normativa, claro que nos ayudan con unas tablitas en donde nosotros nos podemos guiar, ¿sí? De forma más sencilla, pero todo eso está estipulado en normativa, ¿sí? Tal vez tenemos alguna duda de lo que estábamos revisando el día de ayer, sobre las obligaciones, sobre quiénes son agentes de retención. ¿Tenemos alguna duda o podemos ya empezar a revisar lo que es la tablita? A ver, justamente dos tablitas, ¿no? La del impuesto a la renta, como yo les dije, porque cuando realizamos una compra, amerita hacer dos retenciones, ¿no? Claro que en algunos casos solamente va a aplicar una retención de las dos que nosotros podemos verificar, pero eso justamente es lo que vamos a revisar el día de hoy. Tal vez tenemos alguna pregunta porque vamos a empezar ya a analizar un poquito más de esto, ¿sí? Miren, justamente esta es la tablita que nos comparte, ¿no? El Servicio de Rentas Internas, una tablita en donde yo les decía que cuando nos entregan una factura, nosotros debemos verificar el bien y servicio, ¿sí? El bien o la adquisición que nosotros estemos recibiendo, ¿no? Debemos de hacer un análisis para verificar cuál es el porcentaje que nosotros debemos aplicar para la debida retención, ¿sí? Ayer verificamos justamente eh, por ejemplo, cuando contratábamos los servicios de un contador, y efectivamente él nos va a prestar los servicios de contador, ¿no? Nos va a prestar el servicio tal vez de manejo interno, de auxiliar contable, pero esos servicios profesionales se encuentran relacionados con el título profesional, nos dice, ¿sí? Entonces, si nosotros verificamos que efectivamente el servicio profesional que nos está prestando alguna persona es relacionado con el título, procede entonces a que nosotros, nos dice aquí justamente la tablita, hagamos una retención. ¿De cuánto? Del 10% nos indica, ¿no? Del 10%. Y aquí nos establece también una codificación. Esta codificación nos va a ayudar justamente cuando nosotros realicemos el formulario 103, nos dice, para nosotros poder llenar los campos de este formulario y poder realizar la declaración del formulario de retenciones justamente de este formulario. Y aquí nos da la codificación, porque nosotros podemos ir acumulando, ¿verdad? Retenciones y justamente todo se va a ir acumulando en el código 303, lo relacionado con honorarios profesionales. Entonces, miren, aquí estamos hablando justamente de retenciones de impuesto a la renta. Más luego vamos a analizar lo que nos dice en cambio las retenciones o los porcentajes que nosotros debemos aplicar para el IVA, ¿no? Para el impuesto al valor agregado. En este caso, miren, seguimos con este ejemplo. Nos dice que debemos retener el 10% de qué? Del subtotal, pero, ¿sí? Porque el IVA ya sabemos que es otra retención. Eso no lo topamos, sino el 10% del subtotal del impuesto a la renta, de la tarifa que marcaría o de la base imponible que sería de impuesto a la renta, el 10%. Es decir, que si me entregan una facturita, $100 más IVA, yo aplico el 10% de los $100, ¿verdad? Es decir, $10 sería la retención que yo le estoy haciendo a, a esta persona que me está entregando la facturita. Analicemos, no vamos a analizar todos porque son bastantísimos, pero lo que sí les vamos a revisar son los que comúnmente se utilizan, ¿sí? Miren, el código 303, por ahí vamos a ir leyendo de forma breve algunos también, y el código y el porcentaje que amerita, miren, por ejemplo, el que dice aquí, servicios donde predomina el intelecto, pero que no están relacionados con el título profesional. Es lo que decía ayer. Yo puedo ser contador, ¿verdad? Tengo un título profesional, pero puedo prestar otro servicio, por ejemplo, el de capacitación, ¿sí? No está relacionado con mi título profesional, pero sí es un servicio donde predomina el intelecto, ¿verdad? En donde yo estoy brindando una capacitación que no está relacionado con mi título profesional, ¿verdad? Que yo soy contador, estoy brindando una capacitación, pero es un servicio que estoy prestando y por lo tanto me deben hacer la retención los agentes que están calificados, ¿sí? Entonces, miren, mis, entonces, si tú prestas este tipo de servicios,
te van a retener el 8% y amerita que tú apliques un código 304. Miren, ¿qué más tenemos por acá? Comisiones y demás pagos por servicios que predomina el intelecto, no relacionados con el título profesional. Igual nos dice por ahí otro detalle. Nos dice por acá, miren, este que es exclusivo para el servicio de notarios. Pago a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tal. Entonces, yo voy a una notaría, me van a entregar la factura por el servicio que me prestan, yo voy a realizar ¿cuánto? A aplicar el 8% de retención, ¿no? De impuesto a la renta. Por acá también me dicen otros conceptos que es necesario que nosotros, yo aquí solamente le estoy dando las pautas para que ustedes revisen cuando estén ejerciendo o ejecutando, emitiendo esta retención, ¿no? Miren por acá, otro que se utiliza muy a menudo también es el código 310, ¿sí? El código 310 que nos habla acerca del servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga. Justamente este tipo de servicio, en la normativa nos establece que este servicio grava con tarifa 0%, pero sí debemos retener el impuesto a la renta. Como ejemplo, miren, me dice, tú debes retener el 1% y corresponde al código 310. Miren, por ejemplo, nosotros vamos a enviar una mercadería por transporte pesado. No sé si conocen Sultana, conocen eh, transportes por ahí con Dorazo, no sé, algún transporte. Nos entregan la factura y nosotros efectuamos la retención, ¿sí? Por eso es que les digo, con la factura ustedes van a analizar el tipo de adquisición que están haciendo, bien o servicio, y ahí sí identificamos cuál sería el porcentaje y la conceptualización que vamos a aplicar, ¿no? Para poder realizar y aplicar el porcentaje de retención. Otro que se utiliza a menudo, y creo que este se va a utilizar, creo, en la gran mayoría de transacciones, es este, el código 312. Transferencia, miren el concepto que nos dice de forma global, ¿no? Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal. Aquí no me dice, por ejemplo, yo no voy a encontrar en este listado donde me digan eh, retención por compra de mercadería, no, sino que aquí es donde abarca todo eso, el código 312. Si yo voy y compro un mueble, aplico el código 312, así sea para la venta o si sea para el uso. Miren, porque debemos entender la conceptualización, justamente lo que nos dice de forma general. Vas a aplicar el 1.75% que corresponde al código 312 a todas las transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal, ¿sí? Todo lo que sea bienes muebles de naturaleza corporal corresponde el 1.75% de retención, ¿sí? Entonces, miren por acá, compramos por ahí suministros de oficina, el 1.75%. Compramos suministros de oficina, perdón, suministros de construcción, herramientas y materiales, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde abarca total, si compro un vehículo, justamente aquí, transferencia bienes muebles de naturaleza corporal, el 1.75%, porque si nosotros verificamos en este listado, no vamos a encontrar una conceptualización que nos diga directamente el bien o servicio que estamos adquiriendo, sino que este es el que comúnmente se utiliza de forma general para ese tipo de transacciones. Ahora, sí existen otras conceptualizaciones que me indican, ¿no? Que son más específicas, como por ejemplo cuando, no, como el de honorarios profesionales que vimos acá, cuando vemos el otro tipo de servicios, y así vamos a encontrar, ¿no? El arrendamiento, por acá vamos a tener. Pero mire, todo eso nosotros debemos ir revisando. Ya más luego vamos a hacer ejercicios, más que todo asientos contables, donde apliquemos los porcentajes de retención y también hagamos el asiento contable que amerite en el caso, ¿no? Miren por acá, sigamos viendo un poquito más. Otro que se utiliza, el código 320, mire, que es arrendamiento de bienes inmuebles. Si nosotros tenemos un local comercial y el dueño del inmueble me está entregando una factura, yo procedo a hacer la retención y me dice, muy bien, procedes a hacer la retención por arrendamiento de bienes inmuebles con el código 320. ¿Cuánto? El 8%. Tú vas a retener eso, el 8%. Y miren por acá, también va a haber justamente, va a haber
porcentajes en 0%, miren por acá, rendimientos financieros, depósitos a plazo fijo, que son exentos. Y claro, si son exentos, ¿por qué le voy a retener? Si los ingresos exentos que yo tengo o los rendimientos financieros que se encuentran exentos, en el artículo 9, ¿qué nos dice? Que van a ser exonerados del impuesto a la renta y sería ilógico que yo aplique retenciones cuando esos ingresos o ese detalle de los rendimientos financieros están exonerados, ¿no? No amerita. Por acá también me dice rendimientos, intereses. Veamos más acá abajito. Otro código que se utiliza es el código 344, que debe estar por acá abajito. Que así como nosotros vimos el código 312, que era el 1.75%, hablaba de forma general de la transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, el código 344.0, que es el 2.75%, nos habla, miren, de otras retenciones aplicables, ¿sí? En este justamente es donde nosotros vamos a acumular, en cambio, los servicios prácticamente. Otros servicios que no me establezcan en todo este listado de acá. Aquí vamos a poner 2.75%, ¿sí? Por ejemplo, el servicio de seguridad. Aquí no me va a decir un servicio de seguridad cuánto yo retener, pero yo sí vengo y de forma general me dice, muy bien, el código 344.0 que corresponde al 2.75%, vas a retener, perdón, vas a retener por concepto de otras retenciones aplicables acá, es decir, de por otros conceptos que no se encuentren acá. Pero aquí justamente vamos a incluir lo que es servicios, ¿sí? Servicios van a venir acá en eso. Les he dado los más comunes, ¿no? El código 303, el 310, el 312, el 320, el 344, que son los más comunes, ¿sí? Miren, vamos más acá. Es algo, quiero que ustedes revisen esto, ¿no? Por cuestiones de tiempo, ustedes ven que no podemos ir revisando uno por uno, pero ustedes si revisan, se pueden poner aquí en el buscador, ponen porcentajes de retención de renta y les va a salir de esta tablita. Quiero que ustedes revisen, ¿sí? Quiero que ustedes revisen y sobre todo si tienen alguna duda, alguna pregunta, nosotros podemos ir revisándolas la próxima clase. Pero miren, eso es lo que les puedo hablar acerca del impuesto a la renta. Ah, otro dato, miren, porque aquí me dice a considerar, porque como yo les decía, toda esta tablita que vemos aquí, todo este detalle, se encuentra a través de, de normativas, ¿no? Justamente aquí me comparte las normativas donde yo puedo encontrar. Me dice, miren, en la resolución 60 del 2021, me dice que eso hace referencia al establecimiento de las normas para la aplicación del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Es decir, que justamente aquí yo puedo encontrar una parte, la aplicación del código que se va a utilizar para negocios populares. Y justamente me olvidaba de un código que es importante, que es el que se va a aplicar para los negocios populares. Mire, perdón, para el régimen RIMPE, que es el código 343. Miren por acá. Código 343. Déjenme ver el que corresponde justamente. Aquí está. Aquí está, hasta nos dejan marcados, miren. Código 343. Ojo con lo que nos dice aquí, ¿no? Nos dice que este código se va a utilizar para otras retenciones aplicables, que va a ser el 1%, que incluye ¿qué? Incluye el régimen RIMP Emprendedores. Para este caso aplica con cualquier forma de pago, inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito y débito. Bueno, eso se encuentra derogado porque existe otra circular, ¿no? Donde en cambio aquí niega esto, que el pago con tarjetas de crédito y débito no van a ser sujetos de retención los RIMPE emprendedores, ¿no? Pero miren, esto sí se utiliza, por ejemplo, para otras formas de pago, que si yo compro, sea bien, ojo con esto, si yo compro a un RIMPE emprendedor, sea bienes o servicios, yo voy a aplicar el 1%. Ahí ya no voy a venir, que si le compro a un RIMPE emprendedor, eh, un suministro de oficina, no voy a aplicar el 1.75. Y o si le compro un servicio de limpieza, no voy a aplicar el 2.75, sino que aquí me dice, para RIMPE emprendedor exclusivamente, sea bien o servicio que preste el mismo, yo le voy a aplicar el 1%, ¿sí? Como les digo, el 1% se va a aplicar, sea bien o servicio, siempre y cuando yo le esté adquiriendo a un RIMPE emprendedor.
¿sí? Entonces, el 1% es exclusivo para el régimen RIMPE, ¿sí? El 1%, el código 343. Muy bien. Y como les decía acá abajo, miren, están las normativas donde nosotros vamos a encontrar todo esto que nos dice por acá. Vamos a encontrar en las normativas que ya nos resumen justamente aquí. Pero miren, también hay cuestiones que nosotros debemos considerar, porque hay ciertas transacciones o hechos económicos que no ameritan o que no son sujetos de retención. Es decir, que nosotros vamos a emitir un documento de retención, sí, pero con tarifa 0%, que vamos a utilizar el código 332. Y veamos qué nos dice el código 332. Miren por acá, código 332, aquí me dice, miren. Código 332. Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención, porque como les digo, van a existir transferencias o transacciones de bienes y servicios que por ningún motivo van a ser sujetos a retención, ¿sí? Porque eso me establece la normativa mismo. ¿Qué nos dice? Que el código 332 es 0% de retención y se aplica para otras compras de bienes y servicios que no están sujetos a retención. Incluye el régimen RIMPE negocios populares. Para este caso aplica con cualquier forma de pago, inclusive los pagos que deban realizarse con tarjeta de crédito y débito. Sí, ahí ya me pone un parámetro, ¿no? Donde me dice que los negocios populares no van a ser sujetos de retención, porque ellos de igual manera nos van a entregar nota de venta. Veamos qué otros aspectos nos pone para considerar al momento de realizar la retención. ¿Qué nos dice? Miren, el monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. De realizarse pagos a proveedores permanentes, se efectuará la retención sin importar el monto. Por permanente, entiéndase dos o más compras en un mismo mes calendario. Entonces aquí me da a considerar, ¿no? Me dice, si tú compras, por ejemplo, un suministro de oficina por $10, me dice muy bien, no va a efectuarse retención de renta, me dice, ¿no? Porque estamos analizando renta. No vas a efectuar entonces una retención, es decir, que vas a aplicar el código 332, que era 0% de retención, porque sí debes de emitir un comprobante informativo con tarifa 0%, perdón, con porcentaje 0%, pero aquí me da esta opción, pero es a considerar, ¿no? Tampoco es que yo no pueda, porque si yo quiero, yo puedo hacer la retención. ¿Por qué? Porque qué tal si yo compro el día 1 de noviembre compro $10. El día 5 voy y compro $40. El día 15 voy y compro $40. Ya se va sumando eso y sobrepasa los $50, ¿no? Y me dice muy bien, y si tú realizas estos pagos a proveedores permanentes, es decir, que entiendas, se nos dice por acá, que tú le hayas realizado dos o más compras en un mismo mes calendario, ya procede, sea el monto que sea. Tú debes hacer las retenciones. Y es mejor hacer las retenciones para que luego no tengas problemas, ¿no? Porque les adelanto un poquito esto, porque las retenciones es un parámetro a considerar cuando tú eres calificado como agente de retención. Tú debes hacer las retenciones. Primero, porque es un deber formal. Y segundo, porque este es un requisito para que los gastos que tú hayas efectuado sean deducibles de impuestos. ¿Sí? Por eso les digo, es mejor hacer las retenciones que estar esperando en esto, ¿no? Veamos el segundo. ¿Qué nos dice? El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de 5 días hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta. Eso lo leímos el día de ayer, justamente. Eso nos establece el reglamento de comprobantes de venta, en donde nos pone los plazos, ¿no? Para emitir, para que le llegue a mi sujeto de retención, al contribuyente que le estoy haciendo la retención, le llegue el mismo al portal, ¿no? Como ya todo es electrónico, eso le debe estar llegando. ¿Qué más nos dice? Ayúdame con la lectura algún compañero, por favor, ¿ya? De este tercer caso que debemos tener en consideración. Si estamos Le conectados. leo. Sí, por favor, ayúdame. No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta instituciones y empresas del sector público, incluido el BID, CAF, la CFN, la ONU y el Banco Mundial. Ya. Instituciones de educación superior legalmente reconocidas por la CENESID. Instituciones sin fines de lucro legalmente constituidas. Misiones diplomáticas
de países extranjeros, pagos por concepto de reembolso de gastos, compras, ventas de divisas, transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles. Y los demás pagos para quienes dicho ingreso no constituyen renta gravada. Muy bien, miren, entonces, ¿qué nos dice? Que no procede hacerle retención a quienes. Prácticamente aquí de inicio mis instituciones del sector público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las instituciones del sector público se encuentran exonerados del pago del impuesto a la renta. En el artículo 9 que hace referencia a las exenciones, nos dice que las instituciones públicas están exoneradas del pago del impuesto a la renta. Y como yo les dije, sería ilógico que yo realice una retención, es decir, una retención a una persona que se encuentra exonerada del impuesto, ¿sí? ¿Qué más nos dice por acá? En la compra de inmuebles, ¿sí? Cuando nosotros vamos y compramos, por ejemplo, un terreno, ahí no procede retención, ¿sí? No procede porque aquí la normativa misma nos pone ni en la compra de bienes inmuebles y tampoco se va a generar IVA, porque justamente el concepto, la conceptualización de IVA en el artículo 52 nos dice que eso aplica solamente para bienes muebles. Y si compramos un terreno, corresponde un bien inmueble, ¿no? Justamente, no procede retención ahí. Aquí también nos pone los combustibles. Si nosotros vamos, cargamos $50 de gasolina, no procede hacerle la retención, ¿sí? Porque los comercializadores de combustible tienen otro tratamiento, ¿sí? Ellos, por ser comercializadores o distribuidores de combustible, ellos tienen otro tratamiento, tanto para las retenciones, ¿no? Y sobre todo para el IVA, porque ellos utilizan algo que se llama IVA presuntivo. ¿Qué más nos dice? Y los demás pagos para quienes dicho ingreso no constituya renta agravada, es decir, para los que se encuentran exentos, ¿sí? Como por ejemplo las instituciones sin fines de lucro. El artículo 9 de igual manera me establece que ellos se encuentran exonerados del pago del impuesto a la renta. Por lo tanto, no procede a que yo le haga retenciones. ¿Sí? Ahí nos vamos y entonces un poquito más entendiendo sobre el tema. ¿Qué más nos dice? Para las transacciones efectuadas en el exterior se deberá considerar si existe convenio de doble tributación, sin convenio de doble tributación o paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes. Justamente cuando se realiza una compra, digamos, a Colombia, a Perú, se realiza un pago a Colombia, Perú, a algún otro país, existe una base de datos en donde nos diga muy bien, el Ecuador tiene convenios con estos países en cuanto a tributación para evitar que se tributen las dos partes, ¿no? Vamos a ver, veamos. Para pagos a no residentes, la tarifa general de retención prevista en la ley es del 25%, tratándose de pago a personas residentes o establecidos en paraísos fiscales, jurisdicción. Pues esos son temas que debemos revisarlo. Justamente ni los vamos a revisar esta temática, porque es justamente a pagos a no residentes que nos establece por aquí. Pero lo que nos interesa sí es la parte de acá. Tal vez tenemos alguna duda o si no ya podemos comenzar a revisar en cambio lo que es del IVA, porque eso es justamente retenciones del impuesto a la renta y estas son consideraciones para el impuesto a la renta, justamente. Vamos a ver en cambio qué nos dice los porcentajes de retención para el IVA, porque esa es otra normativa, eso va a estar en otras resoluciones que emita la administración tributaria por separado van a estar eso, porque son de igual manera impuestos diferentes. El uno es impuesto a la renta y el otro viene a ser el IVA, ¿no? Que son tratamientos diferentes y son porcentajes diferentes, es tratamiento diferente, ¿sí? Pero que se aplique en una misma transacción, eso sí. ¿Tenemos alguna duda aquí de lo que es impuesto a la renta, porcentajes, o si no podemos avanzar a lo que es tabla de retenciones, porcentajes de retención del IVA? Porque quiero empezar ya con hacer los, justamente lo que nos interesa, ¿no? La parte práctica. Y también les voy a mostrar cómo serían las retenciones en un sistema contable. ¿Tenemos dudas o podemos comenzar a revisar?
Inge- Buenos días, disculpe, pero yo tengo una duda, pero no es, para mí sí está claro este tema que usted está tratando. Más bien tenía algo de los deberes, una consulta. Dígame. Mira, hay dos tareas que ya caducaron en referente a las retenciones, pero recién estamos viendo. No importa, yo les actualizo. Ok, Que, gracias. lo importante es que aprendamos esto, ¿no? Exacto, Los deberes gracias. quedan en segundo plano. Aquí nos pone Mayre, antes de que se acabe la hora, yo quiero consultarle algo de los de... Ah, es lo que me estaba diciendo. Muy bien. Vamos entonces. Quería descargarme justamente la tablita que no... Ah, ya se descargó. Chévere. Aquí podemos revisar. Lo que pasa es que en cambio, cuando nosotros vamos a hacer retenciones de lo que hace referencia a IVA, solamente a IVA, quiero que tengan claro en esto, porque las retenciones del impuesto a la renta aplicamos de acuerdo a la conceptualización de bien o servicio. Nosotros debemos verificar eso. Ahí no nos interesa mucho cuál es la calidad del contribuyente, excepto si es negocio popular que no amerita retención. Pero en impuesto a la renta, como les digo, aplica los porcentajes a cualquiera, ¿sí? No importa, ahí no voy a ver, entre comillas, no voy a ver la calidad o el régimen de mi contribuyente, pero para IVA sí, ahí sí debo verificar, porque va a existir justamente una pirámide que se ha graficado, muchas personas han graficado esa pirámide para que nosotros podamos eh, poner en rangos la calidad de contribuyente, ¿sí? Vamos, por ejemplo, vamos a comenzar a poner en rangos y en nivel de contribuyente para poder aplicar las retenciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, miren, ahorita les voy a compartir la tablita aquí, ya tengo en Excel. Miren, aquí tenemos justamente la tablita. Y quiero que tengan en cuenta esto, porque vamos a empezar para IVA, para retener IVA, sí se va a tener una jerarquía. Esa es la palabra correcta, una jerarquía, ¿no? En donde los de arriba, los que se encuentran en la punta de la pirámide, van a poder retener a los que se encuentran más abajo, ¿no? Y los que se encuentran, digamos, en el nivel medio, no pueden retener hacia arriba, pero se pueden retener entre los que se encuentran en el mismo rango y los que se encuentran por debajo de ellos, ¿sí? Porque va a existir, como les digo, aquí en IVA una jerarquía de retenciones. Y miren, un ejemplo de entradita, ¿qué me dice? Contribuyentes especiales, miren, contribuyentes especiales, perdón, vamos aquí, contribuyentes especiales, me dice, ¿no? Que es de la agente de retención, la persona que compra. Yo como contribuyente especial estoy realizando una compra. ¿A quién estoy realizando una compra? Me dice, si tú realizas una compra a instituciones del Estado, no procede retención porque se encuentran en la misma jerarquía, no en el mismo nivel. En la punta se encuentran ellos, contribuyentes especiales. ¿Qué más nos dice por acá? De igual manera, si compras a compañías de aviación, agencias de viaje por venta de pasajeros, distribuidores y comercializadores de combustibles, instituciones del sistema financiero, no retienes porque se encuentran en el mismo nivel. Acá de igual manera a exportadores habituales no vas a retener, se encuentra en el mismo nivel. Veamos por acá. Ah, y me dice muy bien, a contribuyentes especiales. Ahí sí, entre contribuyentes especiales sí se van a retener, pero son otros porcentajes, ¿sí? Son otros porcentajes. ¿Qué nos dice? Si tú como comprador le compras a otro contribuyente especial, entonces, por ejemplo, el TIA es contribuyente especial, va y le compra al Supermaxi, que es otro contribuyente especial. Sí deben retener el IVA, pero me dice muy bien, si tú le estás comprando bienes, tú debes retenerle únicamente el 10%, ¿sí? Si tú estás comprando, adquiriendo algún servicio, retén el 20%. Y si es por contratos de construcción, retienes el 30%, ¿sí? Que esos son solamente porcentajes exclusivos para uso entre contribuyentes especiales, porque los porcentajes más comunes son los que vamos a ver a continuación. Miren, y me dice, muy bien, contribuyente especial, tú le estás comprando a una persona natural, obligada a llevar contabilidad, a una sociedad, pero que no sean especiales, es decir, que se encuentren en un régimen general. ¿Qué nos dice entonces? Que tú, contribuyente especial, como tú te encuentras en la punta, en un grado superior, ya así, en un grado por arriba,
tú sí puedes retener a los que se encuentran por debajo tuyo. Que ya, déjenme encontrar una tablita y la próxima semana yo les comparto, ¿no? La pirámide, justamente cómo quedaría. Pero mire, de forma breve les digo, si un contribuyente especial le compra a una sociedad o a una persona no obligada a llevar contabilidad, pero que no sea especial, sí van a aplicar retenciones. ¿Qué me dice? Va a aplicar entonces, si le estás comprando bienes, debes retener el 30%. Los bienes es del 30%. Servicios, 70%. ¿Sí? Por acá nos dice contratos de construcción, el 30%. Si pagamos, por ejemplo, de arrendamientos, vendría a ser el 100%, a los honorarios profesionales del 100%, y esos son los porcentajes de retención que existen en el IVA. Puede ser el 10, el 20, el 30, puede ser el 30, el 70 y el 100. Solamente esos son los porcentajes que vamos a tener conforme al IVA. Vimos que en el impuesto a la renta existe